Esta computadora. Muy bien, seguimos entonces con lo nuestro, muchachos. Seguimos. Estábamos viendo algo que se viene ahora que también es polémico. Te voy a decir que es polémico. Si vos has podido ver el material alguna vez de Rick Warren, Una vida con propósito, él habla mucho acerca de esto que viene a continuación ahora, que tiene que ver con... decía Santiago esto, no sé cómo será allá en tus pagos. Dice, si alguno de ustedes o de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, pídala a Dios, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? A lo que yo quiero ir es a esto, este es la cita que yo quería que pudiéramos ver. Pero, porque hablamos ahora de la confesión y la sanación, ya en la recta final de Santiago, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Estamos, seguro, la segunda parte, le metemos un me gusta, un amén, 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 pero la primera parte es la donde a mí me hace ruido y se me complica, porque Santiago nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados. Unos a otros para que podamos ser sanados. Las palabras que más nos interesan para el trabajo son unos a otros. La suposición es que las personas pecan unas contra otros, no solo contra Dios, y ciertamente eso ocurre en todos lados por donde vamos. Estas cosas pasan. A diario enfrentamos presiones en nuestro trabajo, en la iglesia, y actuamos, decimos cosas, competimos entre nosotros. ¿Qué más? Bueno, decimos cosas que nos llevan al desastre, nos herimos, nos lastimamos. Entonces, la única forma de ser sanados, dice aquí Santiago, es confesarnos los pecados unos con otros. ¿Cómo hago? ¿A quién le pregunto que no haya hablado, que haya hablado poquito? Es fácil confesarnos los pecados unos a otros. La gente de Bolívar, acá está, Rolando y Martín. Acá está, sí señores, Rolando y Martín. Creo que son las personas exactas para contestarnos esto. Les comento lo que pasa acá en Mendoza. No sé si será manufactura nuestra o si esto será a nivel mundial. Tenemos grupos pequeños, llámese células, casas de paz, no sé cómo le llamen en tu zona, ¿no? Pero si en un grupo pequeño alguien confiesa un pecado que comete, no sé hasta dónde ese pecado que esa persona comete va a quedar ahí, en el grupo. Por más que le digamos a los hermanos, mira hermano, esto queda acá, esto queda entre nosotros. No queda nunca entre nosotros. Siempre sale para otro lado. Por eso acá Santiago habla de que confesemos los pecados unos a otros y bueno, perdonémonos. ¿Cómo sería? No sé, allá Martín, Rolando, ¿cómo es en Bolívar? Si la gente es top secret, se cuenta algo y nadie cuenta más nada, ¿cómo son ahí en Bolívar? Bendiciones, pastor. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, pastor? Dios lo Bien. bendiga. Bueno, nosotros con mi señora justo tuvimos ese problema también. En la iglesia que antes congregábamos, tuvimos una vez una confesión que estábamos pasando como matrimonio, ¿no? Y bueno, en la semana toda la iglesia estaba hablando de lo que pasaba con nosotros. Son igual que en Mendoza entonces, Martín. Hey, la mayoría sí, sí, supuestamente sí. Hay otros A eso que voy, por ahí viste no, que pero bueno. es muy difícil cumplir esto que Santiago aconseja. Rick Warren, que ustedes lo tienen que haber escuchado, él siempre aconseja en los grupos pequeños, ábrale su corazón, cuente sus debilidades, sus tentaciones, contra qué está usted luchando, tenga usted un referente, también te dicen, un mentor, alguien que te acompañe en tu momento de debilidad. Pues yo digo, ¿cómo hago para traer eso a la práctica acá, no es cierto? Veo que en Bolívar son igual, no sé si en otro lado son igual que en Bolívar y San Martín Mendoza, o si en otro lugar ustedes pueden hablar con total libertad y nadie se va a enterar de nada. Díganme ustedes si eso es así. No sé, Samuel, en San Luis, si la gente es más reservada. Es muy difícil que pase eso, sí.
cómo es. Por ahí hay grupos de gente que por ahí, según la confianza que uno tenga, no va a hablar, no va a decir nada, pero por ahí hay otro grupo que sí, el comentario va a estar en todos lados. Encontrar ese grupo que no hable me parece, Samuel, que es medio complicado. No sé, ¿cómo será San Luis? Me parece que más o menos en todos los lugares debe ser parecido. Yo creo que a lo que se refiere Santiago debe ser, hay cosas que las podemos hablar o confesar, por así decirlo, pero tiene que ser una persona de suma confianza, un líder, un pastor. No sé si da para hablar ciertas cosas en grupos, más cuando hay gente nueva. Y así sea gente que lleva mucho tiempo. Yo creo que si necesitamos hablar o confesar algo, si necesitamos hacerlo, tiene que ser con un hermano de la congregación de suma confianza o un líder, un referente, no andar diciéndolo en grupos. A mi parecer. Tendría que es así. ser, por lo que vos decís, Samuel, una persona con madurez espiritual, con una trayectoria que vos podés decir, no, esta persona ha demostrado en el tiempo ser una persona seria, que no va a andar ventilando mis debilidades o algo por el estilo. Tendría que ser una persona así, ese perfil más o menos. Sí, sobre todo que me va a ayudar en oración y me va a aconsejar de buena manera, ¿no? Y que me va a ayudar en oración. Yo lo veo en unos a otros como lo que yo les conté recién a ustedes, muchachos. En la cancha, para mí era un chiste, para el otro era una ofensa. Entonces yo fui y le pedí disculpas. Una cosa así podría ser, ¿no es cierto? Una ofensa que para él significó una ofensa, para mí no, porque yo estaba tonteando, jugando con los muchachos. Entonces fui y le pedí disculpas por las dudas. Entonces sería algo así. ¿Por qué te digo? Porque nos ha pasado. Mi esposa, como yo le conté, ella es directora de colegio, entonces ella de acá se va a las 8 de la mañana y vuelve a las 3 de la tarde. Tiene lo que se llama jornada extendida. Entonces ella tenía el grupo de MASEA, las mujeres argentinas cristianas en acción, MASEA. Y resulta que en MASEA lo que se estilaba era ventilar mucho los problemas maritales, ventilar los problemas con el marido, ventilar las diferencias con el marido, con los hijos, y era más que nada tomar apuntes y después se desparramaba por todos lados las situaciones que ella tenía. Entonces, como mi esposa no podía estar en la reunión por el tema del colegio, entonces tuvimos que suspender MASEA, porque dijimos, no tengo una líder en este momento que pueda asumir y decir, bueno, de esto se habla y de esto no se habla. Me acuerdo en el instituto nos pasó también, allá en el Río de la Plata, cuando separaban por un lado a los solteros, varones solteros y hombres casados, y por el otro lado las solteras y las mujeres casadas, y de esto queda acá, se decía. Y empezaban a contar secretos conyugales, y era una vergüenza, porque después vos lo veías y lo iba señalando, diciendo, mirá, ¿qué sabes lo que le pasa? Todo el mundo sabía lo que le pasaba. Por eso, esta parte es muy delicada, ¿ah? No es para andar abriendo el corazón disculpen esta palabra que voy a usar, a cualquiera. Si bien el pueblo de Dios no hay cualquiera, pero es un término más general, ¿no? Abriéndole el corazón a gente que tal vez no va a entender lo que vos te toca atravesar. Es más, te tenía vos una estima, va a decir, ¿por qué? Porque es neófito, como dice la Biblia, es nuevo, y el nuevo no va a entender por allí aquellas luchas que vos puedas tener. Por eso es más confiable, es más seguro tener un mentor, una persona que te haya demostrado madurez, que haya demostrado equilibrio, que tiene un testimonio que lo acompañe. Entonces, a esas personas poder abrirle el corazón, ¿no? Es más, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta será prosperado, pero ahí te habla del Señor. Por eso nosotros no tenemos un confesionario en la iglesia. El Señor es nuestro auxilio, Él es nuestro consejero, pero vos necesitas descargar situaciones. Bueno, hay personas en la iglesia con un ojo clínico, porque no te digo, no todos están preparados para escucharte ni para entenderte, porque algunos te van a escuchar y te van a condenar. O sea, cuidado con las personas que vos elegís para abrirles tu corazón y bueno, decirle aquellas cosas que a vos te están preocupando o aquellas cosas que a vos te debilitan la fe o te llevan a hacer aquellas cosas que vos sabés que no son las correctas, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere sumar algo. Sí. Me hace. Yo quería preguntarle, pero eso no sería un problema
no de la persona que está confesando el pecado, sino de la persona a la cual le es confesado. O sea, yo no opino igual, yo creo que si la Biblia dice que se confiesen unos a otros, creo que si verdaderamente existieran estos espacios de confesión verdadera, porque todos tenemos una iniquidad y y todos somos pecadores y todos estamos luchando a lo mejor con un pecado distinto. Yo no lucho con el alcohol, no lucho con el cigarrillo Claro. porque no está dentro de mi Radar. pecado, dentro de mi iniquidad. Pero, por ejemplo, puedo estar luchando, que es la parte, por ejemplo, de lo que usted hablaba en la primera parte, esto, por ejemplo, que Dios está trabajando también conmigo en esto cuando uno tiene que decirle la verdad a otro, decírselo de una manera que no tampoco hiera. Y eso también es un pecado, porque puede ser soberbia, puede ser altanería, puede ser un montón de otros pecados que también son pecados. Entonces, todos luchamos con distintos pecados y Dios nos está puliendo y nos está transformando hasta el día de su venida o hasta el día que estemos con Él. Entonces, para mí, por ejemplo, yo justo le hablaba los otros días en un grupo de mujeres y le decía, no es mi caso porque yo no soy hombre, pero por ejemplo, si yo fuera un hombre que tuviera inclinaciones a la pedofilia, por ejemplo, ¿a quién? Y no lo digo en la iglesia, no lo digo en la justicia, no lo digo en la comisaría porque me van a meter preso. O sea, ¿a quién le puedo confesar? Bueno, y así tantas cosas, ¿no? Sí, sí. Adulterio, fornicación. Bueno, si yo en la iglesia no encontrara, y no Sí, importa que se desparramara, porque en realidad no. en algún momento va a salir a la luz, o va a salir cuando viole y voy a estar en las noticias de todo el pueblo y de toda la ciudad, o voy a salir cuando haga alguna actitud porque me va a traicionar las acciones, pero no sería más sanador que en la iglesia, inclusive hasta estos comentarios que no deberían suceder, se pudiera haber una sanidad verdadera dentro de la iglesia. Entonces, porque Sí, después como hermana, yo cuento perdón. mi testimonio, Sí, ¿cómo cuento mi testimonio? Estaba en las drogas y conocí al Señor y me sanó el Señor, por ejemplo. O estaba, no sé, intenté suicidarme y conocí al Señor y el Señor me sanó. Si ese testimonio es válido para darle fuerza a que el Señor Jesucristo me cambió mi vida y me salvó, alguien me escuchó cuando estaba queriéndome suicidar o cuando me estaba drogando, cuando estaba en adulterio, cuando estaba en lo que sea. Entonces, yo no encuentro el motivo, al contrario, me parece que si fuéramos más honestos, nadie se animaría a que se haga después, ¿cómo se llama? O esta cuestión que dicen, vamos a orar por la hermanita fulana de tal, porque está atravesando, que pasa a ser un chusmerío después en vez de un motivo de oración, ¿no? Me parece que si pudiéramos ser lo suficientemente honestos como para yo aceptarte, y sé que estamos, porque vos me estás sosteniendo a mí, porque la palabra de Dios dice que nos sostengamos unos a los otros, vos me estás sosteniendo a mí para que yo no peque, yo te estoy sosteniendo a vos para que vos no peques, las hermanas a las hermanas, o sea, me parece que sería, o por lo menos es la idea de lo que yo estoy haciendo, todas estas capacitaciones y todo, para el día que si el Señor me da la iglesia para que yo tenga, eh, a mí me gustaría así, ¿no? Que pudiéramos sí, hermana, encontrar perdón. dentro. Sí, pero sin embargo, discúlpame. Sin embargo, o sea que uno, cuando uno va a uno, ¿por qué uno cuenta la situación? De hecho que nosotros, todas las personas, estamos atravesados porque somos personas sociables y necesitamos del otro. Entonces, yo en el momento que voy a la iglesia y voy a contar algunas cosas que me inquietan dentro mío, o sea, tengo que buscar una persona idónea y no que se convierta, porque está bien lo que dijiste, eso es un ideal, ¿sí? Sin embargo, uno tiene que mirar y tiene que haber en la iglesia siempre personas idóneas a ver qué hacer con tu problema, porque si te acercas y me decís, hermana, estoy pasando esto
y yo no tengo ninguna capacitación o formación de cómo te voy a orientar, a mí me parece que cae en saco roto. Con sentido común podrías decirle, voy a buscar a mi mentor, a mi pastora, a mi líder, o sea, todo está atravesado por el sentido común. Lo que pasa es que vos, si yo por ejemplo voy y te digo, vos sos la hermana de la iglesia, y te digo, ay hermana, tengo unos deseos de robar, no me está alcanzando para la luz, el gas y quiero robar. Y vos no sabés qué decirme. Entonces, no, entonces en vez de, ¿qué tendrías que decirme? Hermana Lili, vamos a hablar con el pastor Samuel, vamos a hablar con la pastora Miriam, vamos a hablar con el hermano tal que esto. Entonces, esto sería de sanación, porque yo tengo estas ganas de robar, porque no me alcanza para la luz, o sea, lo tengo, o sea, que lo quiero hacer, es más, te lo digo a vos, y capaz que a lo mejor que no alcanzo a decírtelo a vos, voy y lo robo, voy y robo en el kiosco, voy lo hago, ¿entendés? Igual, hermana, más allá de eso, de lo que una cosa es la necesidad, y otra cosa muy diferente es decir, ay no, a mí me está matando esta necesidad y me voy a ahorrar. Eso ya es un problema. O sea, la necesidad está en todo. Es un problema. Todo, sí. Pero de ahí a que yo, ay, tengo igual que me gusta un señor, ay, hermana, yo tengo uno, no. O sea, que yo tengo que saber mis limitaciones. O sea, como si persona no normal. Pero hay que, si no o sea, pero entonces ya hay un problema ahí, es lo que te estoy diciendo. Y yo no hay puedo, un problema. Se armó la polémica, señores, entre dos integrantes del aula. Tiene que haber persona idónea para que pueda atender ciertos casos. Yo no me puedo ir a sentar al lado de una hermana, sea como sabe orar, pero yo tengo que saber cuál es la capacidad de escucha y cuál es la capacidad de la devolución de la hermana. O sea, son personas. A ver, vamos por turno. A ver, esperen. Ezequiel levantó la mano, después sigue Raquel que levantó la manito. Vamos a, ya que ellos han levantado la manito. Ezequiel. Bueno, creo que todo lo que estamos hablando nos fuimos un poquitito del texto en sí. El texto era confesado los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El contexto del texto, siempre es bueno tener eso en cuenta. Santiago le está escribiendo a la iglesia en general, ¿no? Y acá está hablando del trato entre los hermanos. Ese confesados, ¿sí? Ese confesados quiere decir reconocer. Esa palabra se puede traducir como reconocer también. Entonces, entre hermanos, reconozcan sus errores para que sean sanados, llevándolo específicamente a la iglesia. Ya lo que están tratando las hermanas ya es otro caso, no el del texto. Es otro caso en cuanto al manejo eclesiástico del liderazgo. Es necesario, como han dicho, que dentro del liderazgo hayan ciertos conductos regulares de autoridad que tengan esa bajada de línea de estos temas que son muy importantes. Entonces, no hay que confundir lo que está diciendo Santiago ahora en el texto con lo que sería el manejo eclesiástico de casos de consejería. Son dos cosas muy, muy aparte. Es que, hermano, para mí no hay confusión, pero sí, muchas veces el deber ser, al ser, hay una distancia. O sea, yo no porque estoy en una iglesia, por ejemplo, si yo tengo un problema, no porque sea mi hermano de la iglesia, yo me voy a ir y me voy a abrir a ese hermano. Esto no es así. Tengo que ser razonable, un sujeto razonable también dentro de la iglesia, dentro del ministerio, y saber a quién yo me voy a abrir y contar mi problema. ¿Se acuerdan, Eugenia, o se acuerdan cuando Pablo escribe en Corintios y dice, yo quise hablarles como espirituales, pero no todos son espirituales? Él decía, tienen ya que comer comida sólida, pero tienen que todavía estar tomando lechita. O sea, él esperaba una madurez que no todos la tienen. Por eso decíamos desde el principio, confesarnos. Hay tipos y tipos de ofensas que podemos cometer, ¿no? Entonces, hay un asesoramiento que necesitamos, madurez que necesitamos, y no todo el mundo la va a tener. O sea, vos no te podés apoyar en todo el mundo, porque vos sabés que no todos los hermanos
van a poder entenderte. Supongamos, ¿a cuántos de ustedes el pastor vino a confesarle alguna situación personal de carga? Tal vez, no sé, si vino el pastor. ¿Por qué? Porque buscamos nosotros siempre a alguien con una estatura o madurez que inclusive no esté, que no sea parte de la iglesia, que sea un pastor, Sí, pastor. para evitar que se comente en la congregación y se digan y se desvirtúe. De eso se trata. Raquel levantó la mano, así que algo quiere decir Raquel. Sí, pastor, ¿me escuchan? Sí. No, yo estaba leyendo, dice, Santiago nos exhorta a confesarnos nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanos. Yo varias veces he visto cuando estaremos en la Santa Cena y estamos exhortados a pedir perdón al Señor para poder tomar ¿cómo se dice? Para poder tomar la Santa Cena limpio, ¿no? Porque esa es la idea, tomar la Santa Cena limpio ante la presencia del Señor. Y nos vamos a veces y nos vamos a ciertos hermanos de la iglesia y le pedimos perdón porque a lo mejor lo ofendimos o dijimos algo o alguna expresión o una mirada que sin querer a veces vamos y le pedimos perdón al hermano, hermana, perdóname, hermano, perdóname, para poder estar ante la presencia del Señor y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo limpio, ¿no? Pero también la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo haré descansar. Y es una forma de confesarnos ante el Señor todas nuestras cargas. Y si yo tuviera que confesar, o confieso, que las veces que yo he tenido que ir a hablar con pastor, con la persona que yo me estoy haciendo algo o he sentido algo, me he ido directamente a mi pastora o a mi pastor. No es porque desconfíe de mis hermanas o hermanos dentro del grupo de la iglesia, ¿no? De los miembros de la iglesia, sino que yo voy directamente a la persona que me pueda dar la palabra que yo necesito. Yo sé que a veces los pastores no están en condiciones en atenderme, ¿no? O escuchar, y que están atareados con muchas otras cosas, que no soy la única persona que tienen a cargo. Tienen 1000 personas o 300, 400 personas encima. Pero sé que mi pastor o mi pastora va a tener la palabra justa que yo necesito escuchar del Señor. Entonces, siempre he ido a ellos. Y con respecto a lo que las hermanas decían, están de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero son distintos el tema que estamos tratando ahora. Es lo que yo pienso. No sé si estoy equivocada, pastor. Dice acá, fíjense, para ir redondeando ya el tema fíjense, apareció Santiago 5:20 ahí. Sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, trae la línea de lo que venimos hablando. O sea, si hacemos las cosas correctamente, si buscamos la restauración, habrá gente que vuelva al camino, gente que busque al Señor, y podemos cubrir multitud de pecados que esa persona hubiera cometido a futuro, ¿no? Salvamos un alma, dice, de muerte. Dice, salvar a alguien de la muerte es atender una necesidad muy profunda. Entonces, no es así de sencillo, de fácil el tema de confesar los pecados unos con otros, pero es sanador si tenemos una colectividad, un grupo de gente madura, es sanador, por supuesto. El tema es conseguir ese tipo de gente que no siempre está en todos lados. ¿Ah? Bueno, muchachos, tenemos que ir a Primera de Pedro, porque aquí hemos terminado con Santiago. Bravo por todos ustedes que llegaron al final del libro de Santiago. Y se pone lindo cuando se pone polémica la cosa, porque por ahí vos tenés un enfoque, otro lo ve de otra manera. Pero en conclusión llegamos creo que no. Nos encontramos en el mismo lugar. Todos queremos que la iglesia sea bendecida, que la iglesia sea restaurada, que vos puedas caminar liviano por la vida como cristiano, sabiendo que el Señor está a tu lado. No sé quién habló o alguien. Yo. Sí, pastor, me deja contar. No tiene que ver, pero que contó una vez un pastor de visita. A ver. Pero es nada más para reír. Dice que se reunieron, o sea, eso es un chiste de un pastor. Dice que se reunieron 3 pastores
y le dice, hermano, entre nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que comentar nuestros pecados, porque si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos ayuda a nosotros? Entonces le dice al pastor John, tengo la necesidad de confesar mi pecado ante ustedes. Eran 3 y estaban en una sala, en una sala, ¿no? Entonces le dice, no sé qué me pasa, hermano, yo termino de predicar y voy a mi casa y me aparto de mi esposa y me voy y tengo la necesidad de tomar el alcohol, una bebida. Y le dice la otra, hermano, eso es un problema, tenemos que orar. Entonces, no, espera, dice el otro. Yo también tengo que confesar algo. Dice, yo durante la prédica me inquieta mucho y no sé qué me pasa. Y le dice el pastor, hermano, estamos en grave problema porque yo también tengo que confesar. Dice, yo no puedo, lo que me confiesan a mí, yo no puedo retener. Yo tengo que salir y a contar a todos. Ahí estaban en un problema. Alguien los iba a traicionar ahí en la banda. Ahí está. Bueno, no sé si es tu internet, Eugenia, pero se me cortaba en la última parte. No sé si lo escucharon bien ustedes. Pero bueno, vamos con Primera de Pedro, muchachos. Vamos a escuchar. Esta es Primera de Pedro. Obviamente que de acá hay que hacer un trabajo práctico, pero vamos a ver un vistazo de Primera de Pedro antes de irnos. La primera carta de Pedro. Su nombre era Simón o Simón, cuando cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años. De ellos, eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerdan nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios.
Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando su fundamento de Jesús mismo. Y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora, al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto. Pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después, Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey. Lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús, que sus discípulos deberían considerar un honor y un gozo el ser perseguidos, así como él lo fue. Pedro luego llama a los líderes de iglesia a cuidar de estos cristianos sufrientes y a mostrar la misma clase de liderazgo de servicio que Jesús hizo con sus discípulos. Y finalmente, Pedro les recuerda a estos cristianos acerca del verdadero enemigo al que se enfrentan. La hostilidad no es simplemente cultural o siquiera política. Hay fuerzas oscuras de maldad espiritual que están trabajando, inspirando odio y violencia. Y ellos deben resistir esta maldad, permaneciendo fieles a Jesús y a sus enseñanzas, y anticipando su regreso y victoria final sobre esa maldad. Pedro concluye con una oración por fortaleza divina y envía un saludo de la iglesia en Roma, a la cual él llama Babilonia. Eso es genial. Pedro aquí está adoptando la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, para quienes el nombre de Babilonia se convirtió en un arquetipo para toda nación corrupta. Así que Roma se ha convertido en la nueva Babilonia, y es en su imperio donde el pueblo de Dios está ahora exiliado de su verdadero hogar en la nueva creación. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento.
El pueblo de Dios ha sido una minoría incomprendida desde su mismísimo comienzo y deberían esperar a enfrentar hostilidad porque han sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente, Jesús. Sin embargo, la persecución puede convertirse en un regalo extraño para la iglesia, porque ofrece una oportunidad de mostrar a otros el sorprendente amor y generosidad de Jesús, que es motivada por su regreso. Y de eso se trata Primera de Pedro. Bueno, es un repaso de 9 minutos, pero nos paseó por todos lados, ¿no? De eso se trata Primera de Pedro. Bueno, ustedes tienen los apuntes, muchachos, ahí. Yo tengo las plaquitas acá, el PowerPoint, como para que vayamos avanzando un poquito más en la vida de Pedro. Primera de Pedro. Servir al mundo como sacerdotes y extranjeros residentes es uno de los temas. Como vimos recién, vemos que el que la escribió fue Pedro, el apóstol Pedro, durante la primera mitad de los años 60, todavía, como recién hablábamos con Ezequiel ahí, todavía no venía la destrucción sobre Jerusalén. Pedro, uno de los 12, ustedes lo conocen, escribió esta carta para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Actualmente sería Turquía, estamos hablando, ¿no? Él observó las dificultades, las persecuciones que se iban generando para los cristianos, y algunos de ellos se preguntaban si Dios los había abandonado, porque se acuerdan que el libro de los Hechos habla de una primera ola de miles de cristianos que se bautizaban, pero después de unos años todo pareciera que vuelve al piloto automático, ¿viste? Y la gente ya no simpatizaba con el cristianismo, el trabajo hecho por la religión judía, la persecución, etcétera, etcétera, hizo que los cristianos empezaron a ser perseguidos. Vinieron profecías acerca de esto también, ¿no? Él les va a escribir acerca de que Dios no los había abandonado para animarlos, para darles esperanza y sentido en medio del sufrimiento, ¿no? Fue escrito entonces, decimos, en el 60 aproximadamente. ¿A quiénes? Fue a los expatriados, a los que ya no estaban en Jerusalén, en Ponto, Galacia, Capadocia. ¿Desde dónde fue escrito? Acá dice en Roma, que Pedro le llama la Babilonia, ¿no? El versículo clave, por poner uno, que es muy importante, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. No nos olvidemos que él tenía que levantar, Pedro tenía que motivar a gente que estaba siendo perseguida. Hoy vemos Ucrania, Rusia, vemos los desplazados, gente que tenía su casa, su propiedad, su departamento, no sé, tenían, y de repente meter todo lo que puedan en un bolso, en un auto y huir, ¿no? Bueno, a los cristianos les pasaba algo parecido, ¿no? Tenían que huir y bueno, donde iban llevando el evangelio. Entonces, pero ustedes son una familia escogida. Ahí Pedro, a través del Espíritu Santo, le decía, son importantes. Un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Como resumen, decimos, aunque dice que dos levantaron la mano, no sé quiénes serían. Si hay preguntas en esta parte o esas manitos son de antes. Profe, yo. Sí, ese. Una consultita. Si bien es una carta general, en su trasfondo histórico está dirigida específicamente a judíos o también involucra a los gentiles. Todas las epístolas generales están dirigidas a judíos y gentiles. Algunos, como Santiago, ¿se acuerdan que dijimos? Judíos mesiánicos o cristianos, pero era dirigida a todo tipo de gente. Todo tipo de gente era la que recibía, por eso se llamaba epístolas generales, porque se leían en todas las iglesias de ese tiempo, que mayormente estaban en Asia Menor, como dice al principio, en principio era Turquía, pero después se llevarían a lugares de Europa y el norte de África también. Entonces, en principio era para los judíos mesiánicos, en este momento eran los que habían sufrido la persecución, pero se iba a distribuir por todo el imperio romano conocido, en las tierras conocidas de esos días, ¿no es cierto? No sé, más o menos ese, si te contesta la pregunta. Sí. Importante la aclaración por la corriente que se está levantando de raíces hebreas que se fundamentan mucho en que Pedro estaba escribiendo a judíos, ¿no?
y solo se enfocan en esa parte. Hay un movimiento, ya que vos lo dijiste, hay un movimiento muy sionista, muy hebreo en muchas iglesias, que no lo critico, pero nos llegó una circular hace un tiempo atrás de nuestra organización, de la Unión de las Asambleas de Dios, alertándonos, y una vez más te digo, yo no sé cómo es el decorado de tu iglesia, cosas por el estilo, porque hay muchos púlpitos de iglesias cristianas de este lado del globo que embanderan sus templos con banderas judías. Entonces hay como un movimiento sionista que fomenta esto, cuando la Biblia habla de orar por la paz de Israel, pero no hay más allá, igual que canciones, muchas canciones con ritmo hebreo, a los nombres de los grupos de la iglesia le ponen nombres hebreos, ¿no? Entonces nos alertaban a este respecto, porque ustedes cuando leen las epístolas pastorales, cuando Pablo escribe, él siempre alertaba acerca de los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos que querían hacer volver al pueblo a la tradición judía. Entonces, pero te estoy hablando de esta carta de hace unos años ya atrás, no es que es una carta que llegó ahora en estos días, ¿no? Y por ahí yo veo templos que tienen la bandera cristiana de un lado, la bandera patria en otro, o algunos la bandera judía en otro, ¿no? Y nosotros no tenemos mayor relación con el pueblo judío que darle gracias porque nació el Señor Jesús ahí y orar por la paz de Israel, pero el trabajo nuestro no es ni ser judaizante, ni ser sionista, ¿no es cierto? Ni inclinarnos por Israel por algo, sino simplemente llevar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, les comento esto porque, ya que ese hizo esa mención, ¿no? Por ahí se cargan mucho las tintas respecto al pueblo de Israel, que repito, es un pueblo que vio el milagro de Dios desde el principio hasta el día de hoy, pero la palabra de Dios no nos manda ni embanderar, ni poner nada que tenga que ver con el pueblo de Israel, porque nosotros estamos bajo la gracia, o sea, es otra nuestra época, es otro nuestro tiempo, ¿no? Entonces nos alertaban contra esto, ¿por qué? Porque la manera de vestir de muchos coros de iglesias tenía que ver con el pueblo hebreo, la manera de vestir de los predicadores tenía que ver como si fueran sumos sacerdotes, o cosas por el estilo que ya simplemente fueron una sombra, dice el libro de Hebreos, de lo que iba a venir. Entonces lo que ya vino es el Señor Jesús, ¿no? Y bueno, con la llegada del Señor Jesús, pues saben todos los cambios que hubieron, ¿no? Se los comento al pasar, ¿no? Ya que Ezequiel lo hizo ese comentario, ¿no? Entonces, volvamos a la placa que estábamos viendo nosotros. Como resumen, decimos a ese tiempo de persecución, un tiempo de persecución era desesperante, lo que ellos vivían, gracias a Dios, la época nuestra, al menos no por ese lado de persecución que tengamos que dejar nuestras casas, si bien hay una persecución intelectual por diferentes tópicos y temas que por allí la iglesia tiene una postura bien definida, el tema de los gays, la homosexualidad, el LGTBI, qué sé yo, el aborto y cosas por el estilo, ¿no? Y por ese lado, la iglesia es perseguida, pero no hablamos de este tipo de persecución que ellos estaban viviendo. Pedro, igualmente, les decía, aunque sea un tiempo de persecución, muchachos, tiene que ser un tiempo de regocijo, diciéndoles que vieran el sufrir por amor a Cristo como un privilegio, así como el Señor sufrió por nosotros. Esta carta va a hacer referencia a las experiencias personales que Pedro va a tener con Jesús, así como algunos sermones que vamos a ver en el libro de los Hechos. Pedro confirma que Satanás es nuestro enemigo en común, de cada cristiano, pero también habla acerca de un futuro glorioso. Saber que el Señor va a regresar, eso es lo más emocionante que la iglesia podía esperar a futuro. O sea, no es solo nuestro presente, sino que el Señor viene a buscar a su iglesia. Si nosotros nos tocara hablar, muchachos, de los eventos futuros, lo que va a ocurrir, no sé, en tu radar ¿cómo es el término? Hay un término, se me fue, recién me acordé, pero ahora se me fue, ¿no? Cuando hablamos de los acontecimientos futuros, ¿qué es lo que esperamos nosotros como cristianos? Más allá de que baje el dólar, la inflación, qué sé yo, las cosas que esperamos como argentinos, que no aumente la nafta, etcétera, etcétera.
Pero como iglesia, ¿cuál es el evento que nosotros esperamos? Escatología, pastor. ¿Cómo, Ezequiel? Escatología es el término. Exactamente, esa era la palabra que me acordé recién, después se me voló cuando me empecé a hablar. Hablando en términos de escatología, ya que estamos en el IBE, ¿no es cierto? Manejemos los términos teológicos y bueno, los que se usan, ¿no? Acontecimientos futuros. Como iglesia, ¿qué esperamos? ¿Qué va a suceder? Porque vos viste que se habla. El otro día escuchaba lo mismo que escuchás vos en tu YouTube, en tu canal bueno, en tus canales de televisión que están ahí también en las redes. Inglaterra saca pecho, Rusia le dice, mira que si te mandamos una bomba te hacemos desaparecer la isla completa, una bomba atómica que es 3000 veces lo que fue Hiroshima y Nagasaki, una bomba atómica subterránea, o sea, tiene un torpedo marino, los rusos es una bomba atómica que puede provocar un tsunami de 500 metros de altura. Imagínense lo que sería lanzar una bomba así. Y se me ocurrió preguntarle a uno de los estudiantes locales si el mundo podría ser destruido por una tercera guerra mundial y desaparecer todo. Bueno, pero quisiera saber qué me dicen ustedes respecto a qué esperamos como iglesia, si es que esto podría ocurrir o no. No, pastor. No, dice Raquel. ¿Por qué Raquel? No, porque la tercera guerra mundial va a venir después que nosotros seamos arrebatados. Entonces, sí va a haber guerra porque escrito está, pero no se va a acabar el mundo, o sea, no va a haber una tercera guerra donde nosotros estemos, porque ya vamos a ser arrebatados. Y nosotros entonces, ¿qué estamos esperando, Raquel? Estamos esperando la venida de nuestro Señor, el arrebato. El arrebatamiento. O sea, porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida. Pero es la venida, principalmente la venida del Señor. O sea, a ver, esperamos el arrebatamiento, la segunda venida es después. O sea, no mezclemos arrebatamiento con segunda venida. Sí, no sé, alguien dijo algo ahí, justo corté yo cuando alguien estaba hablando. O sea, que como iglesia nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor dijo que serían un abrir y cerrar de ojos. Es lo que nosotros esperamos. Si nos tocara hoy, si hoy 7 de mayo el Señor viniera, ¿qué pasaría con todos los que están aquí conectados? Desapareceríamos. Desapareceríamos. ¿Se acuerdan que Marcos Witt hizo una película? ¿Cómo se llamaba esa película que hizo él hablando del futuro, ¿no? Nuestro cuerpo sería transformado en un cuerpo glorificado. Ahí en la película esa de Marcos Witt, que la catalogaron como película de terror, no me voy a acordar ahora cómo se llamaba esa película, Dejados atrás, creo que puede ser, no me acuerdo si era así. Bueno, venía el Señor y los creyentes caían muertos, caían duros al piso, ¿no? Porque la Biblia no te habla de que nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, será un cuerpo glorificado, como era el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, en la película esa de Marcos Witt, quedaban los cadáveres, de acuerdo a esa película, ¿no? En otras películas que hemos visto, más viejas todavía, quedaban la ropa, ¿no? Quedaban ahí la ropa, quedaban los calzones, los pantalones, las medias, qué sé yo, la ropa que vos tenías puesta, quedaba la ropita ahí, ¿no? Y desaparecían los creyentes. Pero bíblicamente, escatológicamente hablando, lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué sale este tema? Porque Pedro le decía a los creyentes, no miremos solamente el presente difícil de persecución, no todo termina ahí. Estamos esperando la venida, el arrebatamiento, que el Señor prometió que vendría, ¿no? El otro día, no sé si ustedes vieron el video, hay un hermano que es muy bueno para dar sus conferencias, y bueno, él hablaba Alducín, él hablaba y daba una fecha aproximada, y eso es terrible, ¿no? Armando Alducín o Alducín. Y él daba una fecha aproximadamente, él decía en el 2028, él sacaba cuenta y decía, viene el Señor, viene el arrebatamiento y viene el Señor a buscar a su gente, ¿no? Y la Biblia te habla de que no podemos dar fecha, ¿no? Entonces, imagínate, así se nos fueron todos. ¿De dónde sacaba eso? ¿Cómo sacaba eso? Entonces después sacó otro video donde él decía, bueno, la Biblia dice que el profeta se conoce si es falso o verdadero una vez cumplida la profecía y todavía el 2028 no llega.
Luego sacó otro video pidiendo disculpas, que él se había equivocado, que no tendría que haber dicho una fecha y demás, ¿no? Vos viste que tantas veces se ha profetizado que el Señor viene, y los síntomas, las señales, vos las ves todo el tiempo. Yo también las veo todo el tiempo. Ahí están las señales que Jesús dijo que ocurrirían. Entonces, de ahí en más, no podemos decir será ya, será dentro de 5 años, será dentro, no sé. Pero acá Pedro le decía a los hermanos de la iglesia, muchachos, lo que estamos pasando hoy, nosotros podemos decir lo mismo a los hermanos de la iglesia, a nosotros. La estamos pasando complicada, está difícil, hay que remarla hoy día, hay que servir al Señor con todo lo que podamos servir al Señor, pero sabemos que el Señor viene. Y esa es la esperanza. Yo me recuerdo haber escuchado a mi mami cantar, aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, cantaba ella, ¿no? Y ella siempre decía, el Señor viene en cualquier momento, y partió ella. Partió con el Señor, mi papi también partió con el Señor, ¿no? Y el Señor no vino. ¿Y se acuerdan lo que dice la Biblia? Algunos van a decir, bueno, el Señor se demora, ¿no? Por más razón, el Señor está esperando que más gente lo acepte, que más gente sea evangelizada. Bueno, no sé, Raquel, si esa manito quedó de antes o si esa manito es nueva, la que has puesto ahí. Bueno, debe ser de antes. No, pastor, es de antes. Es de antes, listo. Extranjeros, residentes y sacerdotes, es lo que decimos acá en Primera de Pedro, en la primera fase de esta carta. Pedro se dirige a sus lectores como los expatriados, como los elegidos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, eran los lugares donde él nombraba. Una frase que anuncia el que será todo el mensaje de Pedro. Esta frase tiene dos partes, para expatriados y para elegidos. Si vos sos, como yo, somos ciudadanos del reino, sos un exiliado. ¿Se acuerdan que recién estaba Abel, creo que fue el que comentó? Porque el mundo que nos rodea está bajo un gobierno que no es el gobierno de Cristo. Estás viviendo bajo un gobierno extranjero. El gobierno argentino, vos sabés que no, sus principios no están basados en la palabra de Dios, ni sus discursos, ni su conducta, y así como el gobierno nuestro, todos los gobiernos son similares o iguales o por ahí andan, ¿no? Mientras esperas el regreso de Cristo, tu verdadera ciudadanía en el reino de Jesús está reservada en los cielos. Por eso dice 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita, reservada en los cielos para ustedes. Así como los expatriados en cualquier país, puede que no disfruten del amparo de los gobernantes de la tierra donde vivís. Yo no sé si alguna vez a vos te tocó viajar, seguramente que sí, viajar, digo yo, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Viajar al extranjero. A mí me tocó viajar, a lo más extranjero que pude viajar es a Estados Unidos allá en el 2009, como les conté el otro día, ¿no? ¿Y cómo te hacen notar en Estados Unidos que vos no sos de ahí? ¿Cómo te hacen notar? Había que ir a pedir la visa, pagar la visa en dólares, en ese momento eran $125, cuando el dólar estaba alcanzable, no un dólar como ahora, ¿no? Y tenía la entrevista, y era una asiática norteamericana la que nos hacía la entrevista, y te miraba con una cara de asco, y te miraba de reojo como diciendo, no te voy a dar la visa. Y si vos pagabas los $125, y ella te decía que vos no calificabas para entrar a Estados Unidos, la plata no te la devuelven. No te dan ni bolilla, ¿no? Así que nos hacía todo tipo de preguntas, pasamos con mi suegro los dos, y preguntas donde teníamos que dudar, ¿no? ¿Y cuánta plata van a invertir? ¿Y cuánta plata les cuesta este viaje? ¿Y quién los espera del otro lado? Usted sabe que no pueden levantar una iglesia del otro lado, ¿no? Porque sabía que éramos pastores, llevamos carta de invitación, llevamos carta de la organización, del presidente de la organización. Bueno, nos pasearon, te digo, como alumno que no sabe la materia. Bueno, más o menos así. Nos pasearon y por ahí nos dudamos con mi suegro, ¿no es cierto? Yo había entendido una cosa, él había entendido otra cosa, así que medio nos estábamos pisando el palito. ¿Por qué? Al lado nuestro había una piba jovencita que quería ir. Yo para esa fecha tenía 44 años, 45 creo que tenía para esa fecha. Mi suegro ya tenía más razones para volver que para quedarse, entonces a él casi ni preguntas le hacía.
Pero si vos veían que era joven, te hacían un montón de preguntas como para aclararte que usted no se puede quedar, ¿eh? Usted puede 6 meses, a lo sumo 6 meses. Entonces nos dieron la visa religiosa por 10 años y cuando te la dan te dicen bienvenido a Estados Unidos, ahí en Palermo, Buenos Aires. Imagínate, saltábamos de contento en una pata. Pero la chica que estaba al lado nuestro era una chica joven, jovencita, 19, 20 años, y esos son los peligros que ellos tienen. Ellos tienen temor que al ser tan jovencita no vuelvan, como vos. Muchos entran avalados por una visa de 6 meses y no vuelven más, ¿no? Entonces escuché yo las palabras que le dijo la otra operadora y le dice, usted no califica para entrar a Estados Unidos. Uy, yo sé, te imaginas, transpiramos con mi suegro. Cuando dijeron que calificamos, dijimos, zafamos. Y pudimos estar allí los 40 días, 43 días. No volvimos nunca más, teníamos visa por 10 años, pero no había razones, no teníamos vínculos como para volver. Pero voy a esto. Antes de entrar a Estados Unidos, te hacen notar que vos no sos de ahí. Durante nuestra estada, todo lo de allí nos decía, ustedes no son de acá, ustedes no son de acá. Bueno, similar es lo que Pedro decía a la iglesia en este momento. ¿Qué les decía? Ustedes son peregrinos, ustedes son extranjeros, no se afinquen aquí en la tierra como que acá está el todo de ustedes. No se afinquen, o sea, estamos de paso, somos peregrinos. Había un grupo antes de música que se llamaba Peregrinos y Extranjeros, sacado de esta carta, ¿no? Entonces, no obstante, Dios nos ha llamado a permanecer aquí, a ser residentes en esta tierra extranjera, mientras realizamos el trabajo de Cristo, que es ir por donde vayamos, predicando, compartiendo nuestro testimonio. Aunque se plantea una metáfora política, la exposición de Pedro contiene una terminología laboral, porque le dice obra, luego habla de oro y plata, luego habla que ha sido probado por el fuego, purificado y edificados como casa. Los términos laborales que vamos a ver en esta carta de Pedro nos recuerdan que vivimos en un mundo de trabajo y que tenemos que encontrar la manera de seguir a Cristo en un medio laboral que nos rodea y que vos sabés que por allí, cómo se complica, cómo se complica. Estaba hablando ahora en el almuerzo con mi suegro y él me decía de una empresa aquí, cómo basurea el patrón a sus empleados, ¿no? Y el empleado tiene que bajar la cabeza porque no tiene otra forma de ganarse la vida y cómo abusan muchos por esto, ¿no? Habiendo descrito lo que significa ser expatriado, que lo escribe Pedro en el comienzo, Pedro pasa a otro término, luego dice elegidos. Expatriados es que no somos, hemos nacido en Argentina o en Chile o naciste en otro lado, pero hemos sido todos elegidos, hemos sido elegidos por Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, para ser sacerdotes de Dios en una tierra extranjera. Pedro escribía, decía, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego hablamos un poco de los sacerdotes, ¿no? Y decimos, los sacerdotes en el antiguo pueblo de Israel ofrecían sacrificios por Israel y bendiciones. Eso es lo que hacían los sacerdotes, ¿no? En el antiguo pueblo de Israel ofrecían sacrificios por Israel y bendecían al pueblo. ¿Se acuerdan que después de cada sacrificio él los bendecía? Y está la bendición sacerdotal muy bonita que vos encontrás en el libro de, bueno, creo que era Levítico que sale allí, ¿no? Los sacerdotes, que eso es lo que Pedro dice que nosotros somos, realizaban dos funciones principales. Ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén y daban la bendición sacerdotal, con el fin de llevar a cabo su labor de ofrecer sacrificios. Los sacerdotes debían tener la capacidad de entrar a las partes internas del templo una vez al año. El sumo sacerdote, ¿se acuerdan que eso ustedes lo estudiaron en Pentateuco 2, más que nada? El 1 también un poco se habla, ¿no? En el caso del sumo sacerdote, una vez al año ante la presencia misma de Dios. Para poder dar la bendición sacerdotal, los sacerdotes tenían que hablar en nombre de Dios mismo. Estas dos tareas demandaban que ellos entraran a la presencia de Dios. A su vez, esto requería una pureza y una santidad, ¿se acuerdan? Excepcional. Hasta me acuerdo que hablaban de los calzoncillos de los sacerdotes, que eran de lino. Cómo tenían que bañarse, cómo tenían que purificarse, cómo tenían que prepararse, porque estaba en riesgo la vida del sumo sacerdote si no cumplía con todo esto. Hasta la forma de comer y de tomar ese día tenían que tener en cuenta, ¿no?
A su vez, requería una pureza y santidad excepcional, ya que en la presencia de Dios no podía haber nada impuro o contaminado. Los sacerdotes no podían aislarse de la vida cotidiana. Vos viste que la palabra de Dios dice una cosa y la religión hizo otra. La palabra de Dios dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué hizo la religión? Inventó los conventos para que la gente estuviera encerrada. La Biblia dice, vayan, hablen, comparten. Monjas de clausura, encerradas de por vida y encerradas allí en 4 paredes. Votos de silencio, que no tienen que hablar durante todo el día, vayan, multiplíquense, no se pueden casar. O sea, la religión vino a cambiar lo que Dios había establecido como bueno, ¿no? El sumo sacerdote y el sacerdote del pueblo de Israel, ellos debían mantener la pureza a pesar de que ellos habitaban un pueblo, como dijo, ¿se acuerda el profeta? Vivo en un pueblo de labios inmundos, Señor. ¿Cómo hago para vivir en santidad, ¿no? Los cristianos como sacerdotes ofrecen sacrificio y bendiciones para los que lo necesitan. Esa sería la comparación que hace Pedro con nosotros, ¿no? Así como en el pasado el sacerdote ministraba en la presencia de Dios, vivía en santidad y bendecía al pueblo, así también Pedro dice, es lo mismo que Dios nos llamó a hacer a nosotros. Por eso tenemos un sacerdocio santo, así decía él, real sacerdocio. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son una familia escogida, un real sacerdocio, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fíjense el valor que Pedro le daba a la gente que andaba errante, que eran bueno, el rinconcito de la población, que eran, viste, las obras de la sociedad, porque eran gente perseguida, viste, eran los que, hay una palabra, los parias, esa sería la palabra más justa, los parias, gente totalmente desguarnecida, sin poder económico, que podía ser mal vista y perseguida, ¿no? Y acá él los dignifica y dice, y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. No significa entonces que todos los cristianos deban considerarse a sí mismos como pastores profesionales o algo por el estilo. No significa que deben convertirse en evangelistas misioneros, es la mejor manera de cumplir el llamado de Dios, de ser un pueblo escogido. Significa que los cristianos debemos tener una vida de pureza, excepcional en cualquiera que sea nuestro medio de subsistencia. O sea, lo que hagamos, en lo que estemos, vivir en santidad. Eso es lo que Pedro decía acá. Si mi tarea, mi trabajo, mi actividad me sumerge en el pecado porque ya el sistema es así, ¿no? Hay que buscar otra forma, otra manera, ¿no? Que Dios abra las puertas. El otro día me pasó, ¿cuánto nos queda? Un ratito nos queda, como para largar otra bomba, y me gusta cuando se arma la polémica, por eso les largo esto. Resulta que Francisco se convierte al Señor. Se convierte Francisco, Susana, y tiene 3 nenas. Y se convierte bien, o sea, ¿por qué te digo bien? El tipo entendió de qué se trata la cosa. Acepta al Señor, Susana también, pero Francisco trabaja en una agencia de quiniela. Y él dice, pastor, ahora entiendo que trabajar en algo así no es lo que Dios quiere. ¿Y a quién le pregunto? Ana María, te pregunto a vos que estás ahí, ¿qué le digo a Francisco? Él me dice, pastor, yo, ahora que entendí el evangelio, me doy cuenta que trabajar en un puesto de quiniela no es lo que Dios quiere para mí. Pero, ¿de qué vivo si dejo esto? Me dice. Yo dije, espera, que voy a consultar el sábado y seguramente me van a dar la palabra justa para saber qué decirte. ¿Qué le digo, Ana María? No es fácil realmente, porque justo es donde la gente gasta el numerito, Y es adictivo. Y es muy adictivo, y aparte es cierto, ¿no? Pero bueno, yo vengo de una familia muy humilde, donde realmente mis padres de chico nos enseñaron, yo tenía 5 años y mi hermana 6, mis padres compraron una máquina de coser y nos hicieron coser. Hemos hecho de todo realmente, hemos pasado por todo. No sé que no es nada fácil, pero quizás es más fácil comprar, no sé, 1 kilo de pan
100 gramos, 200 gramos de fiambre y hacer sanguchitos y ganar dinero justo que estar en un lugar de esos. No creo que sea... ¿Y qué le digo a Francisco? Dios Que deje su trabajo, él tiene un matrimonio, 3 niñas que mantener, que deje su trabajo y salga a vender sanguchitos. Y no sé, realmente ahí me puso en una ¿Qué encrucijada. hacemos? No sé. Jacquelina, vos sí me vas a dar en la tecla. Jacquelina, ¿qué hacemos con Francisco? Jacquelina se convierte al Señor, pero trabaja en un puesto de quiniela. ¿Y ¿Puedo ahora qué hablar hago después? con Francisco? Hola, pastor, ¿cómo le va? Bien. Yo realmente está mal en el sentido bueno, la gente que va e invierte su dinero, porque a veces hace gastos, muchos gastos, así mismo Pierde el la- sueldo, pierde todo, la timba. sí, pierde todo, no tan solo en un puestito de quiniela, sino también en el casino, y invierte mucho dinero. Pero yo no lo dejaría al trabajo. Yo no lo dejaría al trabajo. ¿Y Porque si como esta hablábamos, semana te toca a vos? sí, no, pero no lo dejaría porque, como hablábamos anteriormente, si somos hijos de Dios, ¿no? Y nosotros caminamos como dice su palabra, ¿no? ¿Qué vamos a ver? No vamos a hacer lo que los demás hacen. Está bien, yo estoy trabajando, estoy vendiendo, sí, pero como hablábamos anteriormente, es un trabajo. Bueno, Es un ¿sentís que trabajo estás colaborando para mal con esa gente? No estoy colaborando para mal, porque es un trabajo que yo tengo. Es un trabajo que yo tengo y estoy haciendo, quizás si me sale otra oportunidad de otra cosa, lo abandonaría, pero en el caso que no... Bueno. Carolina, hablar? vos levantaste la manito. Ya Sí. estamos, sí, ya estamos cerrando. Si no tuviera nada, seguiría hablar? con el mismo trabajo, pero si no, no lo dejaría, porque bueno, yo sé cómo me siento, yo sé firme en qué posición me encuentro, no lo dejaría. Si me saliera una mejor oportunidad, obviamente lo dejo. Perfecto, Jacquelina. Carolina estaba diciendo algo. Sí, yo si le tuviera que dar el consejo, le diría por mi experiencia, porque me pasó. Se cortó el audio, no sé qué pasó, Carolina. Si Ahí esa está. persona se dio cuenta que es un trabajo que no está bien, o que no agrada a Dios, que no es de bendición para otras personas, y lo necesita, que espere, que no se apure, porque Dios sabe todas las cosas, y Dios va a buscar, le va a recompensar. Cuando yo conozco al Señor, que me entrego y al mes hago un encuentro de la iglesia que yo iba, se hacían los encuentros que varios de ustedes lo deben conocer. Sí, sí. Yo salgo del encuentro, ese fin de semana pedí un día en el trabajo porque no rendía los 3 días en el encuentro. Yo trabajaba en un bar a la noche. Y era el mejor resto bar del pueblo, y me pagaban muy bien, era el mejor lugar que pagaban. Y bueno, yo cuando termino el encuentro, lo que primero hago es ir a decirle a mi patrón, o sea, contarle lo que me había pasado, porque somos muy amigos, el día de que somos muy amigos, y querer llevarlo a la iglesia primero, ¿no? Y bueno, Así te aseguraba el trabajo. y yo ahí entendí, yo sabía que ese lugar no era para mí, que no tenía que seguir, ¿no? Pero yo necesitaba trabajar, y un amigo de la iglesia me dice, ahora tenés que dejar el trabajo, y le dije, esperen, no me apuren porque yo sé que lo tengo que dejar, pero tengo que comer. A la semana, mi patrón me llama y me dice, Caro, vendí el negocio, me dice, ¿viste? Y dice, por un mes van a estar sin trabajo, yo les voy a dar plata igual para que ustedes se arreglen este mes, pero van a empezar con el otro dueño. No, le digo, vos por mí no te preocupes en la plata, le dije así, sin ser consciente de que la iba a necesitar. Le digo, vos no me recomiendes con el otro dueño porque yo no quiero trabajar con otra persona. Fui y les dije esto en la célula. Y mi líder, gloria a Dios, aleluya, vale, estaban todos recontentos, y bueno, al otro día voy a presentarme a otro restaurante que era más familiar, consigo trabajo, y yo seguía con que no, yo la noche no quiero trabajar de noche, no quiero trabajar más, porque el Espíritu Santo había hecho algo en mí. Al mes me salen 2 trabajos mejores de días y listo, sola dejé. Pero Carolina, te hago la pregunta y ya con esto cerramos porque son las 18:31.
¿Vos sos casada, tenés familia, tenés chicos, sos soltera? ¿Cómo es tu realidad? En ese momento era soltera, vivía sola y ahora Mm, sí estoy casada y tengo una nena. claro, hoy sería para pensarlo. O sea, una cosa es ser soltero y vos decís, bueno, me banca a mis viejos, el alquiler, la luz, el agua. Y otra cosa Claro. es ser casado No, como no, yo Francisco me con 3 niños. levantaba Entonces, sola. no le puedo dar que hable todo porque ya no tenemos que ir. Lo No, correcto, lo más coherente que sería, el Espíritu Santo, no renuncio. Dios sabe Espere. la intención de tu corazón, Dios la conoce. Me siento mal, Espere. Señor, por estar trabajando acá y que en mi trabajo hay gente que se vuelve adicta y se empobrece, pero si vos me abrís otra puerta, yo vuelo, Señor. Y ahí estar buscando otra puerta para volar para que vos te sientas en paz y en tranquilidad. Pero Dios conoce las intenciones de tu corazón, Dios sabe que vos no querés ser tropiezo para nadie. Básicamente, Claro. esa fue la respuesta que le dimos a Francisco. No sé, Carlos, si querés decir algo más, si no, ya cerramos. No, nada Listo. más. Samuel, ahí está la mano levantada, no sé si está diciendo chao o algo más. No, no, iba a agregar algo cortito, nada más, que así como cuando uno llega al Señor, es un proceso el cambiar, no es que de un día para el otro, listo, llegué al Señor, soy nuevo. Así como el llegar es un proceso, también el Señor va a ir acomodando las piezas en lo laboral, en lo familiar, va a ir ordenando mi vida. Él sabe, conoce mi corazón, sabe lo que deseo, entonces Francisco, que duerma tranquilo, el Señor a su tiempo le va a acomodar las piezas y le va a dar otro trabajo. Amén. Bueno, muchachos, que el Señor les bendiga.